Buenos días. Bienvenidos a una nueva y de hecho la última edición del año 2025 de Flashit, el espacio en el que los profesionales del grupo de propiedad intelectual y tecnología de Cuatro Casas pues queremos compartir con vosotros las novedades legales, jurisprudenciales, administrativas, etcétera, que se han producido en las últimas semanas en nuestro ámbito de especialidad. Como es habitual, lo que vamos a hacer es estructurar la sesión a través de cuatro ponentes, más una última sección de miscelánea y atendiendo a la cantidad de novedades que se han producido pues, estos últimos días, hemos seleccionado pues, las siguientes cuestiones. En primer lugar, Mireia Sala nos resumirá las principales cuestiones vinculadas a la propuesta que anunció hace pocos días la Comisión Europea, conocida como Digital Package, de reforma de, el marco regulatorio de las actividades digitales dentro de la Unión Europea. Posteriormente, Aurora G nos resumirá también los principales puntos de el proyecto de ley de servicios de atención a la clientela que está agotando su tramitación parlamentaria. El Senado pues debería mandarlo en breve al Congreso ya para la final aprobación y que creemos que puede tener su interés. De hecho, como parte de esa norma y como una reforma lateral. Yo personalmente voy también a resumiros las principales novedades que se introducirían a la normativa de juego, a la Ley 13/2011 de juego, sobre, como consecuencia, como digo, de esta ley. Y por último, Raquel Alegre nos actualizará sobre la pues, reciente aparición del código de autocontrol específicamente dirigido a la publicidad realizada por medio de influencers. Como es habitual también, y como ya he dicho al principio, terminaremos la sesión con el profesor Miquel Peguera, que en una pues miscelánea de temas pues resumirá también otras cuestiones que se han producido estas últimas semanas. Como podéis ver, tenemos una agenda bastante cargada, con lo cual no tengo más que pasarle la palabra a Mireia para que empiece la sesión hablándonos del Digital Omnibus. Mireia, muchas gracias. Gracias, Albert. Buenos días a todos. Bien, como seguramente sabréis, el pasado 19 de noviembre la Comisión Europea presentó el denominado Digital Package, que se trata de un conjunto de iniciativas legislativas cuyo objetivo es simplificar la normativa digital europea para, en última instancia, reforzar la competitividad de las empresas tecnológicas europeas. El núcleo del paquete lo constituyen la propuesta de reglamento Digital Omnibus, que propone modificar normativas en materia de protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, y la propuesta de reglamento Digital Omnibus en materia de IA, que propone modificar el reglamento de IA. Junto a estas, el Digital Package también incluye novedades como una nueva comunicación de la Comisión Europea denominada la Estrategia de Datos de la Unión, la publicación a efectos de cumplir con el Data Act de cláusulas contractuales tipo no vinculantes y una propuesta de reglamento de carteras empresariales europeas. A continuación trataré de resumir brevemente las principales novedades, aunque seguro que no serán exhaustivas. En relación con la normativa de datos personales y no personales, se consolida la Data Act y el RGPD como los principales ejes normativos. En relación con el Data Act, el régimen de acceso a datos por parte de administraciones públicas se limitaría solo a situaciones de emergencia pública y se establece el derecho de compensación para micro y pequeñas empresas. Se establece la posibilidad de denegar el acceso a datos ante la existencia de un alto riesgo de fuga a terceros países que no presenten salvaguardas suficientes y se eliminan los requisitos esenciales que se habían establecido para los smart contracts, simplificando así y fomentando que se utilicen estos mecanismos contractuales. En relación con el RGPD, se traslada al RGPD el régimen de cookies y tecnologías similares que se preveía en la directiva ePrivacy, aunque se mantiene el régimen de la directiva ePrivacy para situaciones en las que no se traten datos personales o que los usuarios no sean personas físicas.
Se prevé también expresamente algunas exenciones de consentimiento para el uso de cookies. En relación con datos pseudonimizados, se establece que estos no serían considerados datos personales para quienes no puedan reidentificarlos y así se fomentaría el intercambio de datos a terceros. Y también, como novedad especial, se reconoce el interés legítimo para entrenar y utilizar sistemas y modelos de inteligencia artificial, estableciendo, eso sí, un régimen de garantías reforzadas, como por ejemplo que se mantenga un derecho de oposición incondicionado y además que si se detectan categorías especiales de datos en el entrenamiento o en el modelo, se deberán eliminar y cuando esto resulte desproporcionado, pues se deberán establecer mecanismos para bloquear su uso en outputs y que no sean divulgados. Pasando a las novedades en materia de ciberseguridad, se establece un único punto de notificación de incidentes de ciberseguridad que sería gestionado por ENISA y que es la Agencia de la Unión Europea para Ciberseguridad. Y esta notificación única ya sería suficiente para cubrir y cumplir con todas las obligaciones, tanto establecidas en NIS 2, en el RGPD, en DORA, en el Reglamento de Resiliencia de Entidades Críticas y en el Reglamento de Identidad Digital Europea. Por lo tanto, se pretende esta simplificación a la hora de notificar brechas de ciberseguridad. En relación con el reglamento de inteligencia artificial, se simplifica la obligación de alfabetización en materia de IA, estableciendo que es un mandato para las instituciones y no tanto para las empresas. En relación con los sistemas de alto riesgo, se establece una moratoria de 16 meses o 12 meses adicionales según el caso y se fomentan, bueno, se establecen más simplificaciones para las conocidas como small mid caps, que son empresas que son un poco mayores que las pymes, pero no llegarían a constituir grandes empresas. En relación con el European Business Wallet, eh, se establece la creación de estas carteras digitales interoperables que se establecen como voluntarias para las empresas, pero que las administraciones públicas sí que estarían obligadas a aceptarlas. Y lo que se propone con esto es reducir las cargas administrativas y garantizar el reconocimiento transfronterizo de trámites digitales y de documentación. Bueno, y por último, todas estas propuestas tienen que pasar aún por el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea, por lo que sin duda habrá muchísimas modificaciones. Y además la Comisión Europea ha anunciado que desarrollará plantillas y muchos modelos y guías para facilitar su adaptación. Y sin más, le paso la palabra a mi compañera Aurora. Muchas gracias, Mireia, y pues, muchas gracias a todos por la atención. A continuación voy a detallar las principales características del proyecto de ley de atención a la clientela, que como nos recordaba Albert en el principio del webinar, pues se aprobó en el Congreso el pasado 13 de noviembre y está ahora mismo en su tramitación en el Senado para que pueda proceder su trayectoria hacia la aprobación definitiva. Esta ley tiene por objeto la regulación de niveles mínimos de calidad y evaluación del servicio de atención a la clientela y tiene como destinatarias las empresas que se identifican sobre la base de un criterio cualitativo y cuantitativo. Por una parte, serán obligadas las empresas que prestan servicios de carácter básico y de interés general. Y desde el punto de vista cuantitativo, aquellas que tengan un tamaño considerable, por una parte, que cuenten con una plantilla de al menos 250 personas o que los ingresos hayan superado los 50 millones o el balance haya excedido los 43 millones. Con respecto al alcance territorial, resultarán obligadas aquellas empresas que presten servicios en España con independencia del lugar de su establecimiento. Viniendo ahora a las obligaciones que estas empresas deberán cumplir, por una parte tenemos la necesidad de que garanticen una accesibilidad universal y una atención personalizada. Y la atención personalizada se concreta en una serie de obligaciones, como por ejemplo la necesidad, o sea, la prohibición de utilizar exclusivamente contestadores automáticos y chatbots basados en inteligencia artificial para atender a las solicitudes de los clientes
y la necesidad de que pues, se permita en cualquier momento al cliente pues, obtener la asistencia de una persona física en cualquier momento de la reclamación. Además, se establece como requisito que al menos el 95% de las solicitudes sea atendida en un plazo inferior a 3 minutos o, de no ser esto posible, dentro del mismo día laboral. Em, y también por lo que concierne a la atención personalizada, viene a establecer como requisito que ésta se preste también con atención a la edad y al grado de eventual discapacidad que el cliente tenga. Además, se establece un plazo máximo de 15 días para la atención a las consultas, quejas y reclamaciones. Em, el incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejada la imposición de sanciones y para ello la ley remite, o sea, el proyecto de ley remite a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, por una parte, y por lo que atiende a las infracciones en materia de protección de datos, remite al régimen sancionador del Reglamento General de Protección de Datos. Esta ley, una vez aprobada, tendrá impacto en una serie de disciplinas, entre otras la Ley de Regulación del Juego. Para los detalles, os remito o sea, paso la palabra ahora a mi compañero Albert, que las va a detallar. Muy bien, muchísimas gracias, Aurora. Efectivamente, como mencionaba la misma Aurora, como es también habitual, pues por medio de disposiciones adicionales, este proyecto de ley pretende también modificar otras normas preexistentes, entre las cuales está la Ley 13/2011, la Ley de Regulación del Juego. Esencialmente, la necesidad de esta reforma se deriva inicialmente de la declaración de nulidad que realizó el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de abril de 2024 respecto a diversas disposiciones referidas a publicidad del juego en relación con la, por carecer disculpad, de la base jurídica suficiente. Precisamente para corregir esa situación que condujo a la declaración de nulidad, lo que se hace es aprobar por medio de una norma con rango de ley unas restricciones muy parecidas a las que se declararon nulas por parte del Tribunal Supremo. Y de esta manera, pues la idea es reactivar, pues por ejemplo, las restricciones respecto a la oferta de bonos u otros beneficios de promociones de bienvenida para jugadores que estarán condicionados a que cumplan pues, requisitos como haber sido verificados documentalmente y haber tenido una antigüedad como mínimo de 30 días en su registro con un jugador. También se introduce pues una referencia a la prohibición y a la definición con mayor detalle de el concepto de personas de relevancia pública, los efectos de restringir la posibilidad de que se impliquen en actividades publicitarias de actividades de juego y a su vez pues se concede una habilitación reglamentaria al gobierno para poder definir con mayor detalle elementos pues específicos de publicidad de este tipo de actividades en los títulos habilitantes que gestiona la Dirección General de Ordenación del Juego. No obstante, esta reforma no solo va a introducir cambios respecto a la normativa de publicidad, sino que se ha aprovechado la ocasión para incluir elementos adicionales. En primer lugar, cabe destacar las medidas adoptadas a los efectos de la prevención del fraude, de las cuales no solo se contempla la obligación por parte de los operadores de contar con un manual en el que se resuman los procedimientos y políticas de prevención del fraude, sino que además se introducirá la obligación por parte de los operadores de aceptar
exclusivamente medios de pago nominativos y que sean titularidad de los jugadores que se hayan inscrito en sus respectivas plataformas, de tal manera que haya pues una mejor identificación de los orígenes de fondos y por tanto se eviten eventuales situaciones de tráfico, de fraude. También se pretende crear un registro de proveedores de sistemas técnicos vinculados al juego, proveedores de juegos, de plataformas, de elementos en definitiva técnicos utilizados para la explotación de esta actividad. Y por último, también se introducen una ampliación de poderes de la Dirección General de Ordenación del Juego respecto a las actividades de juego ilegal. Se pretende introducir o otorgar un poder pues a este órgano a fin de poder ordenar a los prestadores de servicios de conexión a Internet, pues el bloqueo de direcciones IP que bien correspondan a sitios web desde los que se ofrezcan juego no autorizado en España o desde los que se incluya pues elementos publicitarios vinculados a ese juego no autorizado en España. Veremos cómo sigue la tramitación. Evidentemente, la incertidumbre política pues, puede retrasar o incluso modificar estos contenidos y, por tanto, sobre cualquier cuestión que pueda producirse, evidentemente, os vamos a informar. Y sin más, le paso la palabra a Raquel para que nos hable del código de autocontrol. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert, y buenos días a todos. Pues bien, el pasado 1 de octubre entró en vigor la nueva versión del Código de Conducta Publicitaria a través de influencers de autocontrol. Como recordaréis, desde 2021, este código es referente del sector para garantizar que los contenidos publicitarios sean claramente reconocibles por todos los usuarios. Sentado esto, ¿a qué responde esta actualización? Pues bien, entre otros factores, responde al crecimiento del marketing de influencers y al surgimiento de nuevos formatos, medios y plataformas, a la entrada en vigor de normativa tanto a nivel europeo como a nivel español español con la introducción de la figura de los usuarios de especial relevancia, así como también por la necesidad de codificar la doctrina que ha ido asentando durante estos 5 años el jurado de la publicidad de autocontrol. Entrando ya en materia, y a los efectos de destacar brevemente las principales normas éticas que recoge el código, encontramos en primer lugar el deber de identificar de forma evidente aquel contenido que tenga carácter publicitario. En este caso, la regla clave es simple, y es que la naturaleza publicitaria sea claramente identificable. Si no resulta evidente, deberá añadirse una indicación explícita, inmediata y adecuada al medio. Si bien el código promueve el empleo de las herramientas nativas de las plataformas, también prevé que en defecto de estas se pueda incluir de forma válida ciertas menciones como podría ser publicidad, publi, en colaboración con, colaboración pagada, de forma directa al principio del mensaje y evitando en todo caso fórmulas ambiguas o anglicismos si el mensaje está en castellano. Por otro lado, si bien la definición de contenido publicitario no presenta novedades sustanciales y por lo tanto se dispone que se considerarán menciones o contenidos publicitarios todas aquellas menciones o contenidos que sean gráficos, de audio o visuales, que acumulativamente estén dirigidos a la promoción de servicios o productos y que sean divulgados en el marco de colaboraciones o compromisos recíprocos mediando pago o contraprestación y entendiendo por contraprestación un concepto muy amplio que engloba pues, desde el pago directo a viajes, regalos, alojamientos, etcétera, encontramos respecto a este punto dos novedades reseñables. Por un lado, la introducción bajo el paraguas de la definición de contraprestación de la autopromoción. Esto es, la promoción de productos o servicios bajo la marca del propio influencer, en cuyo caso deberá incluirse la identificación de contenido publicitario. Y por otro lado, la introducción también de un test de valoración indiciaria cuando el carácter publicitario no sea evidente. Entre otros indicios que indica el código, encontramos colaboraciones previas o futuras, coordinaciones de mensajes con otros perfiles o inclusión de códigos de descuento, entre otros. Este test de valoración indiciaria se vio reflejado en la primera resolución de la CNMC relativa a un usuario de especial relevancia que había publicado en ciertas fotografías sobre una estancia que había pasado en un hotel, mencionando en dicha publicación a la empresa, pero sin incluir la indicación sobre si el contenido se trataba de contenido con carácter publicitario o no. Sin embargo, y tras aportar prueba conforme el usuario de especial relevancia había pagado la estancia y no encontrar otros indicios de que se tratase
de una publicación con contenido publicitario, como podría ser la inclusión de logotipos, de códigos de descuento, etcétera, se acordó el archivo de las actuaciones por inexistencia de indicios suficientes de comunicación comercial en esta publicación en concreto. Como otros puntos reseñables del código, encontramos la inclusión de normas éticas relativas al empleo de inteligencia artificial, así como también a reglas tendentes a proteger a los influencers menores de edad. Finalmente, debemos destacar también el régimen de responsabilidad que prevé el código, en virtud del cual se prevé que la responsabilidad va a ser solidaria de todos los agentes de la comunicación, con posibles exoneraciones en el caso de que se acredite de que se está ante una infracción puntual y manifiesta de las instrucciones que se le ha dado al influencer por parte del anunciante, en cuyo caso la responsabilidad podrá recaer solo sobre el creador de contenido. Y sin más, te doy la palabra al profesor Peguera. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Por mi parte, en esta breve miscelánea me gustaría hacer referencia a dos sentencias recientes, las dos de la misma fecha, 13 de noviembre, y una es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la otra es del Tribunal General de la Unión Europea. Y las dos tienen en común que hacen referencia a la posible vulneración del derecho a la libertad de empresa y otros derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales por parte de algunas normativas que se pueden considerar restrictivas, ¿no? En esta ocasión, la primera de estas sentencias hace referencia a la comercialización de bebidas no alcohólicas, concretamente de una bebida no alcohólica que se catalogaba como gin sin alcohol. Aquí el reglamento sobre bebidas espirituosas, el reglamento de 2019, establece claramente una prohibición de la utilización del término gin cuando se trate de una bebida que no cumpla los requisitos que conlleva la definición. Hay un anexo que los detalla, la definición de las bebidas gin. Y en este caso, aunque era discutido es una de las cuestiones que se plantea si realmente ese artículo 10 establece esa prohibición, el tribunal claramente dice que sí, que para una bebida no alcohólica queda prohibida la utilización de la expresión gin sin alcohol. Pero se discute además otro punto algo más sutil, y es si esa prohibición es una vulneración del derecho de la libertad de empresa reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y allí lo que hace el tribunal es examinar si esa injerencia, que no se niega, porque de algún modo es una limitación al ejercicio de la libertad de empresa, sí queda justificada de acuerdo con los criterios del artículo 52.1 de la Carta, que, como sabemos, se refieren a la proporcionalidad y a la necesidad de esa medida y a que no vulnere no vulnere el contenido esencial de ese derecho, ¿no? Y aquí lo que hace el tribunal considera que efectivamente hay una injerencia en la libertad de empresa, pero que está justificada porque, en primer lugar, está establecida por la ley, es decir, por ese reglamento de 2019. Por otra parte, no se vulnera la esencia del derecho afectado porque solo se establece una prohibición que es limitada, que es el uso de esa palabra, pero desde luego no la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas, y se permite otro tipo de expresiones, pero no esa. Y también que esa limitación responde a objetivos de interés general, como son el respeto de la competencia leal, y por tanto la lucha contra la competencia desleal en el uso de algunas denominaciones, y también el respeto al prestigio o la promoción o la reputación de las bebidas espirituosas que se consideran intereses de carácter general. Y tenido esto en cuenta, considera el tribunal que esa prohibición es idónea, no es necesaria y que respeta también el sentido de proporcionalidad o el criterio de proporcionalidad en sentido estricto.
Y otra sentencia, como digo, de la misma fecha y en una en un tema completamente distinto, es la sentencia del Tribunal General sobre la clasificación de Amazon Store como una plataforma en línea de muy gran tamaño. Recordaréis que hace algunas semanas comentábamos el caso de Zalando, que había impugnado su clasificación bajo la Digital Services Act como una plataforma de muy gran tamaño. Pues ahora es el turno de Amazon, que también impugnó su clasificación por parte de la Comisión como plataforma de muy gran tamaño. Y en este caso, las alegaciones de Amazon no son solo impugnar propiamente la decisión, sino también considerar la ilegalidad por afectación a derechos fundamentales de algunos preceptos de la DSA referidos a la propia clasificación como plataforma en línea de muy gran tamaño y también a las determinadas obligaciones que se establece para esas plataformas una vez designadas, como en particular la de publicación de un repositorio de los anuncios, también la obligación de ofrecer recomendaciones no basadas en perfiles, el acceso a datos por los investigadores, etcétera. Pues bien, el tribunal aquí, de modo similar a lo que hemos visto anteriormente, entiende que efectivamente hay una restricción de la libertad de empresa, pero que bajo el artículo 52.1 de la Carta se trata de una restricción que está justificada y que cumple con los requisitos de previsibilidad, de constancia en una ley, de la persecución de objetivos de interés general, porque destaca que las plataformas de este tamaño generan unos riesgos o conllevan riesgos sistémicos para los que resultan apropiados este tipo de restricciones y considera que esos riesgos no quedan excluidos en el caso de que se trate de plataformas de comercio, aunque sean riesgos que hacen referencia a derechos de muy variada naturaleza. En definitiva, el tribunal considera que respeta el principio de proporcionalidad y que, por tanto, es una restricción, un conjunto de restricciones que están justificadas, de modo que desestima por completo el recurso de Amazon, tanto en su clasificación como plataforma en línea de muy gran tamaño, como por esa alegación de una supuesta ilegalidad de los preceptos indicados de la Digital Services Act. Y sin más, paso la palabra a Albert para acabar esta sesión de flash. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por la atención prestada, no solo en esta sesión, sino en las 12 que la han precedido y a todas las que les han precedido desde hace ya varios años. Os agradecemos de corazón el seguimiento que estáis haciendo de este espacio y de hecho, pues os emplazamos, como no podría ser de otra manera, a, oye, retomar las sesiones con el nuevo año. Nuestra próxima sesión será el 13 de enero. Dejamos pues que podáis celebrar los Reyes con tranquilidad y movemos pues Flashit, como he dicho, al 13 de enero de 2026, en la que pues también como es habitual pues resumiremos las principales novedades que se hayan producido durante estas semanas. Semanas que esperemos que sean tremendamente provechosas y que podáis disfrutar de las fiestas navideñas, de que tengáis una magnífica entrada de año y, en definitiva, que podamos continuar pues en contacto a través de este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene.